Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy es... ¿qué fecha está? Me han puesto mala fecha. 7 de febrero del 2018. Imagínense que tan les hago caso a los que me la ponen aquí. Me pusieron viernes 2. Dije, no, pues otra vez los tamales. Dije, no puede ser. Sí, quizá porque no alcancé tamales del 2 del día de la Candelaria y me pusieron aquí la fecha equivocada. Pero bueno, hoy es 7 de febrero del 2018. Ayer una temperatura bastante cálida. ¿La sintieron? Ayer ya teníamos calor después de la 1 de la tarde, el calor estaba impresionante, de verdad, hemos venido con días frescos que sinceramente nos pega un día caluroso y entonces el golpe así es como que, no, pues ya estamos en nuestro clima normal. Y es que la temperatura baja, así, tal cual, pues se sigue ajustando para nosotros y se sigue elevando. Tenemos la mínima entre 20 y 22 grados, ya empiezan los días cálidos y la temperatura máxima estará entre 32 y 34. ¡Bum! Nos vamos de sopetón. Después de los días frescos, nos vamos a climas más cálidos. Y bueno, déjeme comentarle y déjeme invitarle para que nos siga a través de... ¿Sí estaba bien el clima? Ok. Síganos a través de Distrito Centro .oficial en el Instagram. Y en YouTube, síganos como Distrito Centro con la D y la C en alta. Al WhatsApp 983-168-9577. Por favor, mándenos su nombre y después nosotros de regreso le mandamos la información todos los días a través de este número, un compendio informativo con lo más relevante que ocurre en nuestro estado y fuera de él. Comentarle que hoy, hace unos pocos minutos, nos hemos percatado que a través de la plataforma del Sindicato de Trabajadores de la Educación Superior del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, el CITESITSE Tecnológico, hace unos minutos a través de su cuenta de tweet manejaba este mensaje. Hoy, después de varios meses, esperamos que la honorable Junta Directiva del @Tec Carrillo Puerto informe sobre la situación institucional y designe a director general en el TEC. Urge atender el tema. Unidos avanzamos juntos. Este es un comunicado que han lanzado y esta ha sido la forma a través de su plataforma oficial del CITESITSE. Recordemos que en el TEC, o le comento más bien, el Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto tiene dos sindicatos. El que se promueve como sindicato del tecnológico, que es el que hoy ha lanzado su comunicado, el CITESITSE, y un segundo sindicato que se conformó en el interior del tecnológico, que es el sindicato CITECRO. Bajo estas siglas, pues se ha mantenido siempre, hay que decirlo como tal, una puja tremenda de entre sindicatos y de entre lo que uno pues pretende para su gremio y el otro pues también en la misma condición, y ahí han habido situaciones. Hoy entendemos que no es caso diferente. En el TEC estos dos sindicatos mantienen una postura distinta. Unos dicen, bueno, ya que sobrevenga el cambio o que ya se informe, y el otro sindicato no ha dicho nada, pero lo que sabemos extraoficialmente que tiene una tendencia a la permanencia del directivo. Bajo este esquema, déjeme comentarle que lo que sí se sabe, lo que sí es oficial, que con fecha 3 de octubre del 2017 ha vencido el tiempo que precisa precisamente el reglamento interior del tecnológico o de los tecnológicos o del sistema educativo en Quintana Roo para este tecnológico, que el 3 de octubre ya quedó como encargado de la dirección con las facultades de ley el actual director, el ingeniero William Briceño. Él dejó de tener la figura de director porque ha vencido su tiempo, pero ha quedado como encargado de despacho del tecnológico. Desde el 3 de octubre se esperaba que sucediera esta reunión de la Junta Directiva del TEC, en la que también es parte el gobernador de Quintana Roo, para determinar pues si era ratificado en el cargo el ingeniero William Briceño o
pues sobrevendría un cambio de directivo. Desde esa fecha, pues evidentemente los focos se han prendido en preventivo en el Tecnológico de Carrillo Puerto, y pues lo que se busca es de que la resolución se dé, fuera y cual sea, se dé en un marco de tranquilidad para no romper el esquema educativo en el Tecnológico. ¿Y me refiero a qué? Que vaya a empantanarse esta situación, se convierta en una diferencia más frontal de sindicatos, que no debe ser la función de ellos. Ellos debieran mantenerse atentos de la situación, pero ante que los días se alarguen, pueden irse inmiscuyendo, como ya está sucediendo, y también pues que esto desemboque en un conflicto interior y que se afecte la educación de los jóvenes, que a decir verdad, pues también se espera que ellos no se involucren, no lleguen a ese punto, porque entonces sería verdaderamente delicado, ¿verdad?, que llegue hasta el punto de los estudiantes. Ojalá y que la Junta Directiva tenga la capacidad pronto de determinar si el directivo permanece y es ratificado en el cargo por otro periodo de 4 años, o en su caso pues es cambiado y mandan a quien estará como director de esta institución, que pues es una referencia ahora de la educación superior en Felipe Carrillo Puerto. El dato que yo tengo aquí es de que los directivos que han pasado después del ingeniero Ángel Gallegos, quien es el fundador de esta institución y que cumplió su periodo, los que le han seguido no han concluido este periodo precisamente por situaciones similares no a esta, porque en esta ocasión el director ya concluyó sus primeros 4 años y podría ser ratificado. En los otros casos, pues han habido diferencias sindicales en lo particular que han desembocado en que hayan rupturas y las salidas fuera de tiempo de los anteriores directivos del TEC, e inclusive poniendo en riesgo la vida académica dentro de la institución. Esto es lo que hoy se vive en el TEC. Ha habido un comunicado hace pocos minutos donde el CETESITSE, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación Superior del TEC, está pues emplazando a la Junta Directiva a resolver y con urgencia precisamente la situación institucional y designar en su caso a un nuevo director. Pues bueno, ahí está el tema, allí está la situación. Serán horas claves, porque pues todos sabemos que después de un comunicado como ese, las horas se van apretando y ajustando mucho más, y porque seguramente los tiempos se están venciendo y pues hay intranquilidad, seguramente se están dejando de sentir atendidos, esta pausa de director están dejando de suceder cosas, y bueno, se están ya empezando a intranquilizar las situaciones dentro del TEC. Ojalá y que todo transcurra, si no como hasta hoy, pues las aguas retomen su nivel y pues ya se tome una decisión en esta institución, la que sea. Y bueno, antes de irnos a nuestra entrevista de esta mañana, muy temprano trascendió después de las 8 horas de este miércoles que había en el Palacio Municipal la presencia de abogados o de figuras que venían en representación de una parte demandante y que se procedería a un embargo. Evidentemente, pues se sabe que los bienes de los ayuntamientos no son sujetos de embargos. Sin embargo, pues esto era lo que estaba trascendiendo, y hoy para que nos explique qué ha sucedido en esta diligencia, tengo en la línea telefónica al licenciado Felipe Garza Sánchez. Él es el jurídico del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Entendemos que la diligencia ha concluido y evidentemente es quien por parte de la comuna estuvo representando pues al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Licenciado Felipe, buenos días. ¿Nos comenta cuál fue la situación? ¿Hubo embargo? ¿Este era el procedimiento o qué situación prevaleció esta mañana en Palacio Municipal? Muy buenos días, Georgina, buenos días. Saludando a toda la gente que te sigue a través de redes. Efectivamente, desde muy temprano tuvimos la visita
del actuario del juzgado civil de aquí de la ciudad de Carrillo Puerto, en compañía del representante legal de la empresa Obras de Ingeniería en la zona Maya, su representante legal Jorge Ortega Vázquez. Se trata de un requerimiento de pago respecto a un cumplimiento de contrato que se celebró en el año 2012, en el periodo del entonces presidente Sebastián Buquiam, para la construcción de lo que era guarniciones y banquetas aquí en la ciudad. Quedó inconcluso el cumplimiento del contrato. Se ha sustanciado un juicio, el cual ya está en una etapa de ejecución, y el día de hoy pues nos requirieron el pago de la cantidad de 677,000 pesos aproximadamente. Licenciado, ustedes ya fueron informados de esa situación, que obviamente procede que la comuna pague. ¿Cuál es la condición? ¿Ha sido cumplido? ¿Han solicitado qué procedimiento? En ese momento el cumplimiento de pago pues no se pudo realizar. Señalaron una cuenta bancaria para embargo. Todavía estábamos corroborando si la cuenta que ellos señalaron corresponde al ayuntamiento, si es alguna cuenta federal o contiene ingresos. Todavía desconocemos la situación de esa cuenta. ¿Sí son sujetos de embargo, licenciado? No todos los bienes del ayuntamiento, existen las excepciones. Por eso estamos todavía en esta etapa que vamos a corroborar con el banco si efectivamente la cuenta corresponde al ayuntamiento, si se encuentra en uso, si contiene fondos, si pertenece a algún ramo federal, para nosotros ya poder iniciar el procedimiento de la nulidad del embargo. ¿Podría ser alguna cuenta que correspondió a esa administración o ya han confirmado que es una cuenta que está en activa en la administración que encabeza la actual presidenta municipal? Pudiera ser incluso alguna cuenta que está en desuso, tal vez en determinado tiempo habrá estado en nombre del ayuntamiento, o en su defecto pudiera estar en uso, pero hay que corroborar si no contiene fondos federales. Lo cierto es que la determinación es que este ayuntamiento debe de pagar. Exacto, esa es la orden, ya está en una etapa de ejecución. Licenciado, como este caso, ¿tienen ustedes otros casos pendientes pues que tienen que enfrentar? Porque al final de cuentas lo que los ciudadanos tienen que entender es que independientemente que quien esté al frente de una administración, cuando se trata de este tipo de demandas, se demanda a la figura del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. No es por tratarse justamente de recursos públicos. Así es, pues lamentablemente el seguimiento que en muchas ocasiones se le da a las demandas o a los pendientes que dejan las administraciones pasadas, pues recae sobre la figura de quien en su momento se encuentre gobernando, quien encabeza la actual administración, que obviamente afecta todo lo que es el sistema financiero, porque muchas veces pues no se cuenta con el recurso para poder solventar estos pagos. Licenciado, usted como jurídico del ayuntamiento ha hecho contacto con la presidenta municipal, Paoli Pereira. Si es así, ¿cuál es la postura en este momento de la primera autoridad? Sí, claro, desde muy temprano apenas tuvimos nosotros conocimiento de que iba a practicar la diligencia, se le estuvo informando. Obviamente ella está en la mejor disposición, como siempre lo ha demostrado, de tratar de resolver todos estos problemas que se han heredado de otras administraciones. Ahorita pues trataremos de hacer contacto con el representante legal de esta empresa y ver si de alguna forma podemos hacer algún convenio para tratar de solventar este pago y que el municipio pues no se vea afectado por este tipo de embargos. En otras palabras, asumir que tienen que pagar, pero buscar un arreglo. Exacto. Ok, licenciado, pues le agradezco mucho. Entonces, esta diligencia ha concluido. No, la intención de embargo sí venía en medio de esta diligencia, pero
ahora sí que para dominio público, no se han llevado nada de la comuna en este momento. No, es una cuenta de bancaria y todavía estamos a la espera de la información del banco. Pues le agradezco la información, licenciado, muchísimas gracias por recibir mi llamada. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues bueno, esto lo comento porque muy temprano se encontraban en lo que es la antesala de Palacio Municipal de Presidencia. Enseguida se trascendió el rumor de que venían a embargar a la comuna. En algunas llamadas con algunos representantes del gobierno me decían que era el jurídico quien tenía en sus manos esta situación, y hasta este momento que nos confirma qué fue lo que sucedió hace unos minutos ahí, y que bueno, no está en tela de juicio si el ayuntamiento quiere o no pagar. El asunto es que tiene que pagar, y que se trata de un procedimiento que empezó en el 2015 y hasta hoy pues la conclusión es que se les debe a una empresa, se les tiene que pagar porque los recursos al final del día eran recursos públicos, y hoy quien representa a la comuna pues tiene que responder de alguna manera por lo que ha ocurrido en administraciones pasadas. Y bueno, en otro tema, el pasado día 3 de febrero se celebró el Día Internacional del Abogado. A todo esto, buscando un tema importante que relacionar con estas figuras que se empiezan a convertir cada vez más, sobre todo en Carrillo Puerto, en nuestra comunidad, en un sector de la población, de un sector profesional, un sector que se prepara en Carrillo Puerto, porque tenemos para una comunidad que todavía está en proceso de desarrollo, tener 3 escuelas en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto que dedican parte de su matrícula a preparar abogados en Felipe Carrillo Puerto. En algún momento las pláticas coloquiales eran decir, en serio, ¿de verdad necesitamos tantos abogados en Felipe Carrillo Puerto? Y esta pregunta pues queremos que hoy lo hemos invitado amablemente para que nos la responda un profesionista, un abogado de larga carrera, pero además un ciudadano de Carrillo Puerto que conoce las entrañas muy bien de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Charliet Juárez Garduño. Buenos días, Charliet. Hola, Gina, te agradezco mucho la invitación en este tema, que por demás creo que es de interés no solamente particular de ustedes, sino también de la propia comunidad, ¿no?, de Felipe Carrillo Puerto, en esta cuestión de tantas escuelas. ¿Y qué tal, Charliet? Yo recuerdo que, antes hablar de los abogados en Carrillo Puerto era hablar de profesionales o profesionistas, pues que venían de fuera, que venían con una preparación académica, que se colocaban de inmediato en posiciones importantes, y de repente empezamos a ver que en nuestra población de jóvenes empiezan a buscar en la abogacía una opción profesional y se empiezan a preparar cada vez más. Empezamos a ver que llega primero una escuela, luego llega otra y luego llega una tercera, y antes que verlo como una competencia, hoy creo que lo tenemos que ver como una oportunidad de desarrollar a más jóvenes que ven en esta opción profesional la oportunidad de prepararse en casa y quizá la aspiración de desarrollarse en casa, ¿no? Claro, efectivamente comentas, ¿no?, de que los abogados que han trabajado y que están trabajando aquí en Carrillo Puerto provienen de otros lugares, dado el caso de que no existían escuelas más que la propia Universidad de Quintana Roo, que tenía la facultad o la carrera de Derecho. Esto obligaba, por supuesto, a que la población tenga que salir para poder estudiar, y en este caso, en lo particular, de la licenciatura en Derecho. Se abre primeramente una escuela de Derecho, y en lo sucesivo va la segunda y la tercera, ¿no? Esto abre, por supuesto, un abanico de oportunidades en el que la competencia, por supuesto, permite a la población elegir cuál es la mejor opción para ellos, y que cuando me refiero a la mejor opción, no solamente debe de circunscribirse en la cuestión económica, porque son escuelas que de alguna manera son particulares y requieren de pago de colegiaturas, sino que además de las que puedan satisfacer o cumplir con las necesidades propias de su currícula. Entonces, esta es una oportunidad que se tiene y que de algún modo la población, pues bueno, tiene esta
este chance de poder elegir libremente. Tenemos 3 opciones en Felipe Carrillo Puerto. Como bien dice Charliet, llega una, llega la segunda y enseguida llega la tercera. Y entonces es la pregunta. Antes no tener nada, ahora tenemos 3. Claro. Lo suficiente, podríamos decir, para Felipe Carrillo Puerto, incluso ya hasta creo que más. Además de ser un abanico, como también mencionas, de oportunidades, donde cada quien puede elegir lo que a oídas, porque al final del día es cuando llegas a la institución donde te encuentras si realmente cumple con lo que tú demandas como estudiante y como futuro profesionista. Charliet, y esta es la pregunta. ¿Necesitábamos tantos abogados? Pero si la respuesta es no, aún así, ¿qué esperamos de tantos abogados en Carrillo Puerto? Mira, la abogacía, Gina, no se limita estrictamente en lo que comúnmente conocemos en Carrillo Puerto, que es la materia penal, civil, familiar, mercantil o laboral. La abogacía va mucho más allá y es una inmensidad de ramas que tiene y que no necesariamente se tiene que explotar en estos rubros que aquí en Carrillo Puerto es lo que comúnmente tenemos, porque es parte del fuero común, o sea, el Código Penal, materia civil, familiar, mercantil, laboral en su caso. Hay mucho más allá, hay administrativo, hay aduanal, o sea, electoral, o sea, hay diversidad de materias en derecho que esto permite, por supuesto, poderse desarrollar y explotar la profesión. Ahora, la sociedad, desafortunadamente, en ese roce que se vive, es una sociedad, como en todas, que presenta conflictos. Y los conflictos, cuando no son resueltos entre partes, es necesario que exista un brazo jurídico, que en este caso es el Poder Judicial, que debe de dirimir, que debe de resolver estas controversias. Y bueno, ahí está precisamente la función que tienen los abogados para poder trabajar al respecto en defensa de los intereses de alguna persona física o una persona jurídica. Tengo en mi tarjeta un dato, dice, todos los abogados son licenciados en Derecho, mas no todos los licenciados en Derecho son abogados, o sea, tienen que desempeñarse en esta función que tú precisamente nos comentas, o sea, abogados sí, y licenciados en Derecho, pero quienes ejercen, cuando los jóvenes entran pensando en que voy a estudiar licenciatura en Derecho porque tengo que ser abogado, o porque quiero ser abogado, pero dejan de observar que de toda una gama, un abanico enorme de oportunidades que se van encontrando en medio de esta profesionalización. Claro, mira, la licenciatura en Derecho, pues bueno, es el punto que establece la Secretaría de Educación Pública y que señala, porque pues bueno, el mismo identificación que te otorga la cédula señala licenciado en Derecho. Sin embargo, el término de abogado proviene precisamente de la defensa que una persona, que un jurídico, que una persona estudiada en materia jurídica defiende el patrimonio, la familia o la libertad de las personas. Esa es la función como tal que tiene el abogado: defender el patrimonio, la familia y, por supuesto, la libertad de las personas. Ahí está la diferencia entre abogado y licenciado en Derecho. Por supuesto, es más que nada esos son los términos y que, bueno, de alguna manera podemos considerar esa parte. Charliet, me comentabas fuera de micrófonos que tú has estado, por azares del destino, inmerso en las 3 universidades que son privadas en Carrillo Puerto y las conoces desde adentro. ¿Qué te has encontrado en esta oportunidad o en cada una de las oportunidades que has tenido de desempeñarte en diferentes responsabilidades y encontrar estas 3 opciones en una ciudad como Carrillo Puerto? Bueno, de entrada me siento agradecido por haber participado como académico en las 3 escuelas de Derecho que se encuentran en Carrillo Puerto. ¿Cuál es la experiencia obtenida? Pues precisamente el interés de la población en quererse preparar. Fíjate que en la primera escuela en la que yo trabajé como docente, el gran número de estudiantes
eran trabajadores, o sea, no son personas que están egresando del bachiller y se inscriben, son personas que ya están en un ejercicio cual fuera. Y edades verdaderamente adultas. Y adultos, por supuesto, y que cuando yo estudié la licenciatura en Derecho, que fue en los 90s, egresé en el 99, y tuve la oportunidad de estudiar con una persona que tenía 60 años de edad y estaba estudiando conmigo la licenciatura, y la verdad es digno de reconocer y valorar que no hay edad para poder prepararse y poder desarrollarse en la vida. Creo que las 3 universidades que tiene Carrillo Puerto están focalizadas a ciertos sectores de la población, porque en la primera universidad te refieres a la que está en el CONALEP, claro, que es del sindicato FETSE, de la FETSE. Creo que la gente que ahí se orienta es la gente, los trabajadores justamente, la gente que dice, bueno, yo quiero buscar una mejor posición laboral, estoy ya aquí, pero no me quiero quedar en este nivel, aspiro a más y me voy a preparar más. Y es excelente, ¿no? Excelente, porque es una oportunidad que tienen las personas de poder dar ese paso, subir el escalón, y no me refiero a que en el lugar donde se encuentren esté mal, sino que, bueno, uno aspira a tener mejor calidad de vida, por supuesto. Está enfocado precisamente, ¿cuál es su origen? A los trabajadores. Se abre el instituto que abre el espacio no solamente a trabajadores, sino que a personas bachilleres que están egresando y que, bueno, desean continuar sus estudios profesionales. La tercera escuela, que es la Universidad Privada de la Península, esta abre los 2 espacios. Abre el plan escolarizado, que es obviamente las personas que deseen continuar, que son los egresados de bachilleres, pero también tienen un plan que es el plan ejecutivo, que son los sábados, y que son también para aquellas personas que están trabajando, que tienen una jornada laboral y que, bueno, se les facilita estudiar los sábados. Entonces, ahí están las 3. Yo considero que las instituciones deben de estar comprometidas con el producto que ofrecen, que es la formación. Y yo le decía a mis alumnos en esta ocasión, cuando estábamos en la universidad privada, yo les decía, señores, ustedes están pagando por una educación, y por esa educación que ustedes están pagando, exijan. Yo voy a un comercio cual fuera y voy a pagar cualquier servicio. Vamos a pensar un servicio alimentario. Voy a exigir que me den el servicio que estoy solicitando. En la cuestión de las personas que estudian en cualquier universidad privada, y no solamente privada, hasta pública, exijan el producto que se les está ofertando. Porque de esta manera también las universidades se obligan en buscar a los mejores profesionistas para poder impartir cátedras y comprometerse, por supuesto, no solamente en el trabajo, sino la responsabilidad que tienes para poderle dar herramientas al estudiante. Charlie, se tiene un buen nivel académico para decir, bueno, tenemos 3 escuelas. Eso es decir, un gran número, es importante, pero nuestros jóvenes y la gente que trabaja, los adultos que concluyen su preparación, ¿salen justamente bien preparados? Bueno, aquí para competir en este... Mira, aquí hay una parte muy importante, y esto que estás comentando se me hace bien interesante, porque viene en colación a mi último comentario. Uh-huh, sí. Las 3 escuelas considero que tienen buenos docentes, como en todo. Hay buenos y malos, sin embargo, destaco la parte buena. Aquí no solamente es que si los alumnos o que si las escuelas están debidamente bien capacitadas o preparadas, es el compromiso de uno. Un maestro externo me dijo que la educación básica es formativa. La educación ya profesional es informativa. Entonces, aquí en esta parte que es la profesional, el catedrático o el maestro o el docente está obligado en proporcionarle toda la información, todas las áreas, todas las herramientas necesarias para que el alumno
pueda obtenerlas, investigar, prepararse, formarse, y ahora sí, está en el propio alumno que pueda destacar en el ejercicio de su función. Por eso no podemos hablar de que si una escuela hace o no en su totalidad al 100% al alumno. Por supuesto que influye, eso también tiene mucho que ver, pero no le podemos delegar el 100% de la responsabilidad a la institución académica en la formación del alumno, sino que también el alumno tiene que comprometerse en su propia formación. Tenemos algunos mensajes, los voy a leer, y mira, fíjate que estamos recibiendo inclusive muchas expresiones de los ciudadanos. Arbey Castellanos dice, muy buen miércoles, excelente programa, gracias, saludos DC. Vivian Nenita dice, buenos días, excelente programa. Virginia Yoko, saludos, gracias por considerarlo interesante. Dora Espinosa, buenos días. Regis Coral, buenos días, amiga, bendiciones. Te mandan saludos, Charlie. Vero Rodríguez dice saludos desde Chetumal. Primera vez que logro contactar de Instituto Centro por Facebook. Felicidades, amiga. Ya, y ahora sí que ya te dieron toda la ruta para poder ver Instituto Centro. Me decía, ¿cómo te veo, Gina? Dije, ay, pues me preguntas a mí, que también yo no sabía decirte cómo. Yo solo sé que hacen que yo me vea, pero no sé el protocolo. Gracias. Qué maravilla poder escuchar tu programa y sobre todo verte en vivo en tu programa. Gracias, Berito. Buenos días, amiga. Te mando un abrazo. Vicente Cocón Medina, buenos días, saluda, y la gente que está en contacto con nosotros. Hoy estamos hablando, le comento, con el licenciado Charliet Juárez Garduño. Efectivamente, él es visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos en Felipe Carrillo Puerto, pero antes que eso, Charliet es un ciudadano que yo reconozco como ejemplar en Felipe Carrillo Puerto, y que pues tiene la capacidad de poderme hablar de este tema, de los abogados, de los licenciados en Derecho en Carrillo Puerto, y de esta generación que de repente despegó de abogados, porque si yo mal no recuerdo, en los últimos 6, 7 años, o no, quizás pero yo esa referencia tengo de fechas, de tiempos, pues de repente abogados y por todos lados, y lo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, abogados en una escuela de aquí, cuando de repente no había ninguna opción en Felipe Carrillo Puerto. Charliet, pero hay de abogados, esto incluso lo dice el ciudadano. Sí, hay de abogados, hay ética jurídica, y la ética jurídica uno se tiene que basar en ella. Pero aquí, fíjate que en este nuevo sistema jurídico que se implementa en México con la reforma del año 2008, se quita el sistema inquisitorio y se implementa el acusatorio, el oral, ¿sí? En ese sistema oral, todos los abogados de la vieja escuela y los que están ahora egresando están al igual, porque es una nueva forma de litigar. Se homologó Es que todo lo que antes era documental, todo era vía escrito, y tú te dabas expedientes monumentales, los legajos eran enormes, interminables a veces. Y ¿sabes algo? La habilidad que el abogado requiere hoy en día, necesariamente, y aquí hago un llamado, es la argumentación jurídica. Es primordial que el abogado de hoy en día esté bien basado y formado con argumentación jurídica. Y para que una persona pueda tener argumentación jurídica, requiere, por supuesto, leer filosofía, lógica y otros temas afines para poder tener elementos y herramientas para poder debatir ante un juez, porque todo es oral, o sea, todo es en un solo día, o sea, incluso presencial. Es que es presencial. Anteriormente te dabas la oportunidad de que si vas a responder una demanda, te vas a tu casa, la estudias, la analizas, puedes bajar formatos y demás cosas, y tienes un tiempo para poderlas presentar, y bueno, X cosa. Todo lo haces en el rincón de tu oficina. Hoy en día ya no es así. El litigio es más dinámico y se necesita de personas dinámicas comprometidas. Todos los abogados que le denominan de la vieja guardia están igual que los abogados que están egresando ahorita. Ahora sí, el inicio
está parejo, o sea, ahora sí El que piso está el parejo. piso está parejo para todos. O sea, los abogados que egresaron desde hace 10, 15, 20 años y que de alguna manera, como tú decías, tienen una trayectoria, tienen un peso en la ciudad y que un nombre, un prestigio. Un prestigio. Bueno, un abogado recién egresado, con conocimientos frescos y con una habilidad de argumentación jurídica, la dialéctica, híjole, se lo va a comer. Si el abogado anterior No se actualizó. no se actualiza. O sea, y es que no estudió ahora. O sea, pudo haber estudiado en su vida académica de hace 10, 15, 20 años, pero hoy el abogado tiene que prepararse. Tanto como se está preparando el joven profesionista que está en la escuela o el abogado en proceso. Es indispensable, Gina, porque el Código de Procedimientos Penales ha cambiado en su totalidad y hoy en día, si en una audiencia el juez advierte que no tienes los conocimientos y la capacidad para defender a tu cliente, te puede amonestar y te puede cambiar. Lo mismo gana un caso un recién egresado que pierde un caso un abogado con experiencia. Por supuesto. Entonces, ese es un gran reto y ese es un llamado a toda la población que si está interesado en estudiar la abogacía, lo haga por convicción de querer realizar un excelente trabajo. Si me preguntas, ¿qué es lo que necesita el abogado? Vuelvo a insistir en la cuestión de la argumentación jurídica. Es indispensable la cuestión de la dialéctica para poder enfrentar las nuevas formas de litigio. ¿Se dieron pasos agigantados, Charlie, en materia de justicia? Es necesario, era necesario. ¿Se dieron pasos? Sí. Con todo este nuevo sistema de justicia penal, ¿se dieron pasos agigantados? Por supuesto, hubo unas reformas que en el nuevo sistema penal se tuvo que reformar desde el artículo 16 hasta el artículo 22 constitucional, o sea, ¿cuántos artículos tuvieron reformas para poderse ajustar al nuevo sistema de justicia? Y no solamente es esto, hoy en día también en las reformas del año 2011, que cambia la cuestión de la Constitución, de que anteriormente se hablaba de garantías individuales, hoy se habla de derechos humanos y sus garantías. El nuevo proceso judicial, las nuevas formas, mucho tiene que ver en el respeto a los derechos humanos. Y el respeto a los derechos humanos es el respeto a la propia Constitución, que ahí los reconoce, que ahí los establece. Una persona que estudia ahora Derecho necesariamente tiene que tener una formación en materia de derechos humanos. Y eso yo considero que las 3 escuelas necesariamente tienen que empezar a considerar el tema de los derechos humanos. No es porque yo me toque estar en esa parte del servicio, que es la que ejerzo y que de alguna manera pues estoy ejerciendo hoy en día, sino que en el nuevo sistema existen deficiencias y pueden haber en algún momento resoluciones de jueces que se basan en violaciones de derechos humanos, que no es lo mismo una violación de derechos humanos que una violación al debido proceso. Y comentábamos que la violación al debido proceso se puede corregir en el camino y bueno, pero una violación de derechos humanos, ¿cómo? ¿No? Entonces ahí es importante trabajar también en materia de derechos humanos para cualquier área de la licenciatura en Derecho. O sea, todas las áreas del derecho están relacionadas a los derechos humanos. Charlotte, cuando llegaron estas universidades privadas a Carrillo Puerto, no podemos dejar de un lado incluso todo lo que trascendió, que si estas escuelas eran escuelas patito, llegaron a engañar a los carrilloportenses, digo por decirlo carrilloportenses porque aquí cuando llegan y se colocan, pero viendo el vaso medio lleno, también vale la pena decir que llegan y es una oportunidad de desarrollar a una población. Y la oportunidad que tienen estas firmas, porque no dejan de ser firmas, de colocarse y demostrar que son escuelas legalmente constituidas, pero además que tienen que su currícula está sustentada en lo que realmente están yendo a buscar estos jóvenes que se quieren profesionalizar y al final concluir una
una comunidad como Carrillo Puerto, donde le está pasando esto, está varias escuelas privadas, es una opción, es positivo que le esté pasando a Carrillo Puerto, que tenga tantas opciones, y hoy nos referimos a los abogados, pero también están pasando con otras profesiones, y la oportunidad de que, digamos, una comunidad bien informada o bien preparada, pues es una comunidad que está en desarrollo. Por supuesto, es indispensable para que un lugar, un estado pueda trascender, hay que apostarle a la educación. Y no solamente la educación debe limitarse a la educación básica, sino a la educación profesional. No quiero errar en citar qué entidad federativa, y esa es parte de los derechos humanos que te comentaba, que una de las características es la progresividad. La Constitución considera, por ejemplo, que la educación básica queda hasta la secundaria y bachiller. Sin embargo, en una entidad federativa, la educación profesional ya es considerada como parte del Estado, y el Estado tiene que solventar la educación profesional. Okay. ¿Sí? Entonces, qué genial por parte de esa entidad federativa. Voy a averiguar y te voy a proporcionar el dato, por supuesto, porque es un compromiso que se tiene para la formación de su población, y no le delega la responsabilidad a terceros, sino que el propio Estado asume. Esto es la parte que en este caso, si estamos hablando de escuelas particulares, y qué bueno que de alguna manera arriesgan su capital, su inversión, porque son pocos los que invierten en educación. Déjame decirte que si nosotros vemos aquí en el mercado de Carrillo Puerto qué es lo que más se abre, ¿cuántas escuelas tenemos particulares? Muy pocas. Quizá 4, incluso una primaria. Y yo preguntaría, Carrillo Puerto, ¿no se merece una educación de calidad que no necesariamente tiene que ser pública? Por supuesto que lo requiere. Por supuesto que es necesario que tenga una oportunidad de diversas áreas, y que si la iniciativa privada te lo puede proporcionar, bueno, ya es decisión de uno inscribirse o irse a otra escuela. Esa es libertad, ese es lo más valioso en el mercado de competencias de estudios. Lo que sí es importante es que los estudiantes valoren, hagan un consenso y analicen bien el servicio que les va a ofertar cada una de las escuelas que le están promocionando. Porque también las escuelas de Carrillo Puerto particulares no compiten solamente entre ellas. Existen escuelas externas. Valladolid, por ejemplo, tiene un mercado fuerte, potencial, de verdad. Potencial en verdad, en materia de educación. Pero fíjate que es educación privada. Y Valladolid, ¿cuántos estudiantes de aquí de Carrillo Puerto se van a Valladolid? Porque es el lugar más próximo, porque de alguna manera pues pueden tener los estudios que ellos están buscando. Aquí se pueden obtener. Sí, la gama es amplia. Fíjate, Charliet, que en su oportunidad, y qué bueno que tocas este tema, platicando con justamente el director del Tecnológico en Felipe Carrillo Puerto, el ingeniero William Briceño, me comentaba una oportunidad que estaba lamentando algo muy importante. Lamentaba mucho, dice, nosotros hemos abierto módulos en Chunjujú, en Tijosuco y obviamente en Tulum. Dice, en Tulum no tenemos el problema y el efecto que estamos teniendo en Carrillo Puerto. En Carrillo Puerto, aun cuando el Tecnológico de Carrillo Puerto se ha convertido en un referente de educación a nivel nacional y a veces internacional. Entonces, ¿qué sucede? Dice Gina, los jóvenes tenemos que salir nosotros a buscarlos, a convencerlos de que vengan a estudiar con nosotros, porque también no podemos permitir que se nos quede despoblada nuestra institución. Dice, ¿qué estuvo pasando? Nosotros pensamos que abriendo el módulo en Chunjujú o en Tijosuco, la población estudiantil se iba a volcar a estudiar, y vamos a tener grupos saturados y la necesidad de abrir otro grupo y tramitar más recursos. Dice, pero, oh sorpresa, no ha sucedido. Hemos tenido que salir a buscar a los estudiantes y hacía esta misma referencia, decía, porque Valladolid se está quedando con nuestros estudiantes.
los está trayendo de manera tal, con una gama impresionante de opciones profesionales, que se los está quedando. Dice, y los jóvenes están olvidando que el futuro también profesional pues está dirigido a las ingenierías, y que un joven tendría que verdaderamente preguntarse qué es lo que quiere ser en el futuro, dónde se ve, y no solamente buscar carreras. Y ahorita me platica si el derecho es una carrera fácil, para que no se me olvide la pregunta, y no solamente enfocarse, pues es una carrera que, si es una ingeniería, lleva números, matemáticas y demás. No, olvídense de las ingenierías, me voy por las otras más fáciles. Entonces, eso me comentaba el director, y ¿quién mejor que tú para que me des tu opinión al respecto? Híjole, buscar una profesión o una carrera porque sea fácil, no la hay. Y sería también lamentable que la persona tuviera esa manera de pensar. El derecho no es una carrera sencilla. O que piensen que la psicología es fácil, y que ofendan a grandes psicólogos y grandes Gina, investigadores de la psicología. Desde el momento, cualquier profesión que tú vas a desarrollar hacia una persona, por el simple hecho de que haya un trato hacia un tercero, merece respeto y tiene un alto grado de responsabilidad. El derecho es una de las carreras que hoy por hoy se tiene que actualizar el abogado, y tiene que estar constantemente estudiando, ¿sí? No te puedes quedar en el letargo, es imposible, y quedarte ahí vas a ser presa fácil del estudiante, y con el debido respeto que me merece este comentario, inclusive del estudiante de tercer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque está constantemente actualizándose. Esa es una de las razones por las que yo opto por empezar a dar clases, porque me obligo a documentarme nuevamente. Actualizarse. Vuelvo a retomar los libros, vuelvo a leer, y eso te mantiene fresco en el conocimiento, y que coinciden conmigo muchas otras personas que hemos impartido clases y que me dicen, no solamente es por el gusto de impartir, sino porque también tengo la necesidad de estarme actualizando día con día. No te imaginas el alto grado de crecimiento que ha tenido el derecho. Hoy, por ejemplo, en materia internacional, y que está previsto en la propia Constitución, todos los tratados, todas las resoluciones, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias en México. O sea, están a la par de otras leyes del ámbito nacional. Anteriormente nosotros decíamos, pues con que yo me estudie nada más en lo que está establecido aquí en Quintana Roo, me es suficiente para vivir. No, aguas, acecha qué hay allá en el exterior, acecha qué está pasando en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque cualquier abogado que llegue con conocimientos de materia internacional te los aplica en un juicio sencillo de alimentos y te gana. Porque ahora los jueces, y tuve la oportunidad, y por eso comento que hay que estarse preparando, estoy terminando de estudiar la maestría en Derechos Humanos, y fue un grupo bastante multidisciplinario, porque habíamos abogados que somos de la propia institución de derechos humanos, habían jueces familiares, habían gente del tribunal del IECRO, habían personas del Instituto Nacional de Migración, habían agentes de la policía, o sea, habían psicólogos, o sea, había un grupo bastante amplio, y todos nos quedamos en ese punto de que hay que profesionalizarse. Y los que son abogados, los jueces que tomaron la maestría, que son de Chetumal, dijeron, no, o sea, es otra cosa y es necesario poder actualizarse. Charlie, no busquen los jóvenes o incluso los adultos, quien quiera buscar la abogacía, como una opción, como última opción. O sea, porque no lleva matemáticas, o porque pues puede ser fácil, porque es en Carrillo Puerto, está de moda ser abogado. Si quieren realmente el desempeño, si quieren realmente ser no los abogados del montón y hacer la diferencia,
indistintamente donde se preparen, o sea, realmente tienen que creer que no es una carrera fácil. No, no es ninguna carrera fácil, y considero que la abogacía es una de las carreras que tiene mucha responsabilidad, porque al inicio de la entrevista, de la plática, te dije que el abogado defiende tres cosas o tres elementos muy importantes, ¿no? En el ser humano: la familia, su patrimonio, pero sobre todo su libertad. Entonces no vas a estar jugando ni con la familia. Imagínate que te toque... O sea, proteges lo más sensible de una sociedad. Imagínate. O sea, quítale a alguien un bien y entonces... Que es tu patrimonio de vida. O sea, exacto. O sea, o arráncale a la familia un integrante. Estás tocando fibras muy sensibles. Y la propia libertad. O defiende la libertad de alguien que la está perdiendo o la ha perdido, y entonces está peleando por ser libre, y sobre todo quiere pelear por ser libre, pero además porque está peleando porque es inocente. Entonces claro, te estás metiendo también con incluso con sentimientos muy profundos, con dejar una vida allá encerrada, o realmente liberarla con tu capacidad. Y ese es el punto de la responsabilidad que se tiene en la abogacía. Yo le preguntaba... ¿Dejar encerrado a un inocente o sacar a un culpable? Bueno, una maestra que me dio clases, una magistrada, Ligia Cortés de Yucatán, ella me decía: Charliet, yo prefiero, ante la duda, dejar libre a un delincuente que dejar en la cárcel a un inocente. O sea, la libertad es lo más preciado que el ser humano, dudo mucho que la quiera perder. Y ejemplo claro, todos los padres de familia te dicen: yo doy la vida por mis hijos. No he escuchado a alguien que diga: doy la libertad por mis hijos. O sea, si mi hijo cometió un delito, que él pague por el delito. Pero nunca he escuchado: no, si mi hijo cometió, vamos a cambiar, que mi hijo quede fuera. O sea, yo me voy adentro de la cárcel. Esa es la parte más preciada. Es un ejemplo, de verdad, no lo había escuchado nunca, pero fíjate que es tan... Sí, y esa es la parte que uno tiene que estar luchando y estar... La libertad no se cambia incluso ni por todo el amor. No, es algo fundamental, es uno de los derechos fundamentales que tenemos el ser humano. Y eso tenemos que apelar y tenemos que luchar todos los que nos dedicamos, en este caso, a la abogacía, y los que están en el litigio, y las personas que quieren estudiar, consideren esa parte, que es la oportunidad que tienen de poder representar, de velar por los intereses y de proteger a personas que quizás por sus mismas condiciones, inclusive económicas, no tengan la capacidad de una debida defensa. Entonces, esa es la parte importante. Charliet, ¿qué te encuentras en medio de todo esta vida tuya de la abogacía? Historias con las que te quieres quedar, pero historias las que quieres soltar para siempre. Híjole, hay de todo, ¿no? Me ha tocado la oportunidad. Perdón, me avisan si tenemos mensajes y preguntas, por favor. Hay de todo en lo que me ha tocado ver. No quisiera mencionar algo en lo particular, porque he visto sentimientos y he visto niños y niñas con un rostro de tristeza por el hecho de ver a sus familiares en la cárcel, el desprendimiento. No te imaginas el desprendimiento que se da de un hijo en la familia, los conflictos familiares, la avaricia, y me da pena decirlo, la avaricia. Y con esto voy a retomar un pensamiento que alguien me comentó, de muchos abogados que desafortunadamente lucran, porque en todas las carreras también hay gente que de alguna manera es dolosa. Cuando decíamos de abogados, ¿no? Con el dolor ajeno. Y yo le pregunté a un maestro que me dio clases en la maestría, ¿cómo se debe litigar? Porque anteriormente, cuando yo estudiaba la carrera, me decía, en el litigio con las personas que estaba yo trabajando, pues vamos a tratar de revertir las cosas. Si te dicen que estabas ahí, tú no estabas. Si te dicen que eres culpable, tú no eres culpable. Y todo el tiempo a tratar de hacer creer a tu cliente que él no es el delincuente y hacérselo ver al juez. Y él me decía, ¿tú crees que eso es válido, Charliet? ¿Tú crees que eso es justo para la víctima? Lo correcto, me dice, que debemos tener los abogados es considerar
de que si cometiste el delito o previsto, aplicarte una pena justa. Y la defensa no es tratar de demostrar tu inocencia. Si vas a defender a alguien, y ahí está la importancia de los derechos humanos, si vas a defender a alguien, revisa el debido proceso. Porque en el debido proceso, ahí puedes encontrar la herramienta para poder liberar a tu cliente. Fíjate, son estrategias, son nuevas estrategias en el litigio. Que la ley te permite incluso que aun cuando seas culpable, te permite resarcir daños, te permite y te concede incluso a veces la libertad por el hecho de que reconociste la responsabilidad de tus actos, ¿no? Sí. Hoy la presunción de inocencia es ante todo. Es un derecho humano. Así es. La presunción de inocencia. Tú eres inocente ante todo. Y es un derecho humano y lo está establecido. Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Anteriormente era la parte inquisitoria. Sí. O sea, donde el Estado te señalaba primero y eres responsable. Culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Exacto. Hoy, ya inocente hasta que no se demuestre que eres lo responsable. Por supuesto. Entonces ahí está esta parte de la responsabilidad que tienen los abogados, que hoy en día pues se tiene una encomienda bastante grande. Tenemos algunos comentarios que se refieren al tema. Voy a checar enseguida. Les agradezco de verdad, como siempre. Rich Khan Ich dice, ¿para qué ande por ahí los derechos humanos? Sí, él es el de los derechos humanos y hoy fue invitado, pero hoy está hablando el tema en el tema particular de abogados. Max Chancawil, saludos, excelente programa, buena información periodística, muy profesional, y yo siempre he dicho que Charlet Juárez Garduño es de las personas con las que se puede hablar de los temas diversos con toda la claridad. Piolín Hakuna Matata, ay mira, de repente me encuentro cada nombre, es que está padre, me encanta. Piolín Hakuna Matata, o sea, quizá es de su época de niño y luego de su época de adulto. Nunca hay que dejar de ser. Nunca hay que dejar, ¿verdad? Vio Piolín y también vio Hakuna Matata. Muy bien. Felicidades al licenciado Charliet por esa explicación. Charliet, yo sabía que esas reacciones iban a ser. Arbey Castellanos, después que nos ha visto y siguiendo la transmisión, dice, muy buena entrevista. Yo coincido con esto. Y créame que también todos los días en esta mesa la vida me da la oportunidad de aprender tantas cosas de los especialistas y de los protagonistas de la vida profesional. Dice Abieser Nahuatl, deben incluir una nueva carrera que no sea abogado, ya que hay muchos abogados ahorita. ¿La comprendes? Que no sea abogado, ya que hay muchos, es que la gente dice, hay muchos abogados, sí, quizá la percepción cierto, que tienen. ¿Qué tendrías que decir a esto? Sí. Eso de que hay muchos abogados. Mira, conozco amigos, gente que son abogados y que no se dedican al litigio. Ok. O sea, también la abogacía te permite... O sea, licenciados en Derecho que no necesariamente ejercen como abogados. Tampoco tiene... El abogado está encasillado porque es lo primero que tenemos, que tiene que estar en los juzgados, en la fiscalía, en los tribunales. No, el abogado también por su misma formación, porque la currícula vemos teoría general del Estado, economía, política, hay una rama básica en el derecho. Incluso como servidores públicos hay áreas públicas que demandan justamente que... Puede ser catedrático, puede ser asesor, o sea, ser abogado también tienes oportunidad de trabajar en otras áreas y que no necesariamente tienes que estar en los tribunales. Entonces, esa es parte. O sea, un abogado no solo divorcia, ni solamente, ¿verdad? No. Es que esa presión de que no, el abogado saca a la gente de la cárcel. O sea, de verdad, Charliet, el abogado saca gente de la cárcel. El abogado divorcia gente. El abogado defiende al delincuente. Que esa percepción también es natural, ¿no? Pero es importante también saber que la abogacía no solamente es eso, o sea, puede ser trabajar en el servicio público, en las iniciativas privadas. También puedes ser abogado, claro, y puedes representar a una marca, a una empresa. Yo tengo amigos que representan firmas de hoteles y firmas comerciales. Perdón. Claro, tenemos comentarios. Buenos días, dice señora Georgina, buena entrevista con el licenciado Charliet. Ay, mi amiga Carmela Álvarez, gracias Carmelita, sé que siempre nos sigues y estás muy pendiente de la transmisión. Dice, estoy de acuerdo, el estudio es como la música, es actualizarse siempre. Los padres esperamos mucho de los maestros bien preparados. Fíjate que qué bueno que lo menciona.
Los padres esperamos mucho de los maestros bien preparados. Dice, ¿qué más me dice por aquí? Pues bueno, saludos. Y sí, lo que bien decías, habla de los padres que también cuando mandan al hijo a la escuela, pues lo que quisieran es que salgan hijos súper preparados, con muchos conocimientos y que, bueno, tengamos hijos verdaderamente profesionistas. También dice Isabel Navarrete Góngora, saludos licenciado Charlet Juárez, un excelente abogado y ser humano. Coincido totalmente. La señora Carmela Álvarez dice, la abogacía es extensa y con seriedad. Totalmente. Opiniones que, verdad, son palabras que uno dijera, bueno, sí, con mucha seriedad. Regresamos al punto de que hay de abogados. Hay una mala concepción de que el abogado tienes que decirlo, Charlie. La cuestión de que el abogado se parece al plátano, ¿no? Nunca está recto, todo el tiempo es chueco, ¿eh? Y no es así, ¿no? Realmente, sí, todas esas cuestiones, y que yo no coincido, ¿no? Habemos gente que realmente nos responsabilizamos en la carrera y nos responsabilizamos en el servicio que prestamos. Jimena Monroy dice, buena entrevista, excelente tema. Gina dice, muy buen día para ti y tu invitado. Muchísimas gracias. Bueno, Charlie, justamente hablabas de esto, de los mitos que tienen los abogados. ¿La carrera dura solo 5 años? No, y ve mi reacción, o sea, ojalá y la carrera durara eso, pero no, la carrera... Me encantó que dijiste no. No, o sea, fue una reacción creo que espontánea y discúlpeme público, es que... porque esa es una realidad. Nunca una persona debe de dejar de estudiar, y no solamente en la abogacía. O sea, los perezosos ni quieran decir, vamos a buscar la abogacía porque terminar rápido. No, definitivamente no. Te comen. Realmente, si tú dejas de prepararte, si tú dejas de estudiar, a día hay jurisprudencia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. A día se reforman leyes. O sea, tienes que estar estudiando. Y la abogacía no solamente se circunscribe a la norma jurídica, sino a un contexto social, porque tienes que conocer también de sociología, de política, filosofía, o sea, claro, hay mucho más. Estos comentarios son responsabilidad de Gerardo. No, Él es un abogado en proceso. Dice el abogado, tienes que leer todo el día. Es necesario, es indispensable la lectura, y no solamente en la abogacía, en todo. El abogado tiene que conocer de temas diversos. Si bien es cierto, no es necesario profesionalizarte o en un solo tema, es necesario abarcar muchos temas. ¿Memorizar mucho? Híjole, ya estoy creo que un poquito mal. Yo no soy mucho de la memoria, yo soy más reactivo. O sea, sí es indispensable, por supuesto. Alguien me decía, ¿qué es mejor, tener memoria o ser inteligente? Y cuando me hace este planteamiento, le revertí la pregunta. Si memoria es tener conocimiento e inteligencia es la habilidad para resolver problemas, ¿tú qué prefieres tener? ¿Memoria o ser inteligente? Entonces, es indispensable, por supuesto, pero bueno, la apuesto más a la cuestión de poder resolver esa habilidad de solucionar. ¿Leyes y derechos son lo mismo? Leyes se considera a un compendio de normas jurídicas reconocidas en un estado, que le denominamos coloquialmente derecho positivo, porque son las normas vigentes en un estado. Derecho es lo que el estado nos reconoce, y que en algún momento hay corrientes positivistas y justnaturalistas, y que la corriente justnaturalista establece derechos que no son reconocidos. Entonces, un derecho es algo propio del ser humano, que aunque no esté en la ley, pero te es reconocido jurídicamente. Okay. O socialmente, perdón. Dice derecho en las, ¿qué dice? En las públicas, leyes en las... A ver, esto no lo entendí. Dice política y derecho... pero también me pone aquí, solo como que ropa formal, el abogado siempre tiene que estar... No. Hay algunas que no entendí, Fíjate que cuando estamos viendo en la maestría cuestiones de derecho financiero y administrativo, los abogados facturan
fíjate, y eso es un dato curioso, facturan trajes, porque en su declaración patrimonial, fíjate qué tan amplio es el derecho, ¿eh? O sea, por eso te digo que hay que estudiar. Facturan trajes porque lo meten como deducible de impuestos porque es su uniforme de trabajo. Okay. Sin embargo, creo que en el entorno donde nosotros estamos y en la península de Yucatán, pues los abogados no somos de traje, creo que le apostamos más a la cuestión de las guayaberas. Entonces, pero sí formales, ¿no? Yo creo que también hay que tener, mantener. Sí. yo creo que hay que tener ser responsables, respetuosos ante las instituciones. No estoy en contra de los que tengan una vestimenta o un cabello, etcétera. No, cada quien tiene formas distintas de vestir y esa es parte del reconocimiento. De las libertades también y de sus libertades. Del reconocimiento. Sin embargo, también yo creo que hay que ser propios y tener una identidad que, bueno, valga el comentario, merecen respeto las instituciones y la propia persona a la que tú te diriges. En conclusión, Charlie, es positivo lo que está pasando en Carrillo Puerto en nuestra comunidad. Tenemos que ver esto de muchos abogados como algo positivo. Es positivo. Y debe ser muchos abogados y muchos ingenieros y muchos de todo, ¿no? Es positivo cuando tengamos una sociedad profesionalizada, estudiada, vamos a tener una sociedad con mayor responsabilidad. Esa es la teoría, con valores, y esa es la parte en la que nosotros tenemos que apostar. 3 escuelas de derecho, 3 opciones. Quisiera que hayan más opciones, no solamente en derecho, en otras áreas profesionales. Prefiero más oportunidades de estudio que oportunidades de pachangas, de bares y otras cuestiones. Sí, que se demanden más estas partes, ¿no? Esta parte yo elogio las personas que arriesgan para invertir en la preparación, en la educación privada. Es negocio, por supuesto que lo es, pero al final de cuentas alguien está apostando a la educación y a la formación de personas. Charlie, algo que le tengas que decir a todos los, en tu caso como abogado, a todos los jóvenes que se preparan hoy, a todos los adultos que se preparan hoy, a todos los que están viendo en la abogacía una oportunidad profesional, ¿qué tendrías que decirle después de todos estos años de experiencia? Bueno, los que van a iniciar... ¿Es bueno ser abogado? Es padrísimo, es algo genial. Creo que si tú le preguntas a un doctor, ¿es bueno ser doctor?, te va a decir que es lo mejor. Al ingeniero te va a decir que no pudo haber encontrado mejor carrera. Y el abogado, chihuahuas, si no litigamos nuestra postura, imagínate, ¿no? Entonces, a defender la postura, hay que defender la postura del abogado como cualquier otro profesionista va a defender, pero la abogacía es una de las ramas de las ciencias humanas más importantes hoy en día por todo lo que vivimos. Todo el derecho está considerado que es el conjunto de normas jurídicas que necesariamente se tienen que implementar para regular la conducta del ser humano. Esa es parte del derecho y nosotros como los abogados pues tenemos que ser profesionistas, interpretar adecuadamente la ley en beneficio de la persona para una sociedad mejor. Charlet, pues te agradezco tantísimo que hayas desarrollado este tema con nosotros y que también yo me quedo muy pendiente porque pues no son todos temas de mi dominio y claro que por supuesto lo he dicho en esta mesa, siempre aprendemos. Oye, pero tengo unas preguntas personales para ti después de este tema tan preciso que nos has desarrollado. Preguntas más personales, ¿te las suelto? Ándale, a ver. Oye, Charlet, ¿qué prefieres? ¿Qué te gusta como Charlet después del abogado? ¿Cantas o bailas? Bailo, creo. Creo que bailo. Hasta ahora te han dicho que bailo. Sí. Como que la voz me dicen que está bien, pero bueno, se me va el gallo. ¿Tú crees que bailo? Creo que bailo. ¿No estás convencido que bailas? Sí bailo. Okay. Sí bailo. Ok. ¿Cine o libros? Libros, hay buen cine. Prefiero leer el libro y después ver el cine. Oye, te iba a hacer una pregunta chusca. O sea, que tú no te molestases porque no haya cinema en Carrillo Puerto. Ya es otra parte, ¿no? Es que decías hace un momento,
es más importante pedir las oportunidades de escuela que oportunidades para otra cosa, Claro, ¿no? Para a veces recreativas, ¿no? Mejor buscar opciones profesionales, que nuestros jóvenes se preparen. Y bueno, ¿pizza o tacos? Tacos. Totalmente. Sí, soy mexicano. Sí, y si son de los Gómez, mejor. Ah, su mecha. Y no te doy un anuncio porque, bueno. ¿Por qué? A ver, platícame el anuncio. Porque pues igual, luego ya ves que uno no se queda ahí. Oye, es verdad. Parado, entonces, me encanta pues, bueno. que Charliet, es que tienes toda la razón. Charliet, coméntanos, ahorita que hablamos de comida, ya ampliaron, ¿verdad? Esto de Don Borrego. Ándale, yo creo que esa parte, ¿no? Y yo no me quedo detenido en una sola cosa. ¿Cómo fue eso? Si me preguntas, fue una inquietud que se dio en la familia. Nosotros en la casa, en tu casa, en Tecash, con mi mamá, pues son dados de preparar el borrego asado. Y la verdad es que gusta. La verdad es que qué bien les queda en Yucatán. Qué bien. En mi pueblo, en la colonia de Yucatán, también les queda muy rico. Y pues un día dije, ¿por qué no hacerlo, no? Y platicando con los dueños de ese local, porque me lo rentan, me dijo, adelante, Charlotte. ¿Y para cuándo? Pues si quieres este fin de semana. ¿En serio? Sí. Pues, ¿dónde está Borrego? Y así, de una vez, y ya. Y surgió y bueno, todos los domingos trabajamos. Ahora sí que no me quedo quieto. Realmente yo soy una de las personas que nunca hay que quedarse quieto, ¿no? Yo no soy de las personas que caen y se vuelven a levantar. Yo soy de las personas que gatean en algún momento, pero nunca dejo de avanzar. O sea, aunque sea a paso lento, sigo avanzando, gateando, y después continuamos. No me caigo y levanto. O sea, entonces hay que todo el tiempo estar así en ese punto. ¿Y cuál es el anuncio? A ver, anúncialo. No, bueno, pues el anuncio es precisamente que los domingos, por supuesto, y te agradezco, los domingos, pues nosotros vendemos borrego asado, Don Borrego, y así delicioso, que pues, y ahí me van a ver asando Están en la avenida, en la calle 66, ¿verdad? Rumbo a la Normal. Rumbo a la Normal, ahí está la publicidad de Don Borrego. Y si se dejan guiar por sus sentidos del olfato, les va a llegar, van a llegar ahí. Sí, desde que lleguen a la 66, ustedes déjense nada más, abran su instinto y llegan a Don Borrego. Gracias. A ver, otra, decir lo que piensas siempre o que siempre te lean la mente. Prefiero que me lean la mente. Guardar silencio es mucho más inteligente que vertir todas las opiniones. Y más en tu caso, ¿verdad? ¿Blanco o negro? Gris. Pues mira, vienes vestido de gris. ¿Por qué blanco y por qué negro? La combinación es lo genial. Hay que siempre buscar el justo medio. Y el justo medio es el gris. Entonces, ni blanco ni negro. Me quedo con el gris. Muy bien. ¿Perro o gato? Me encantan los perros. ¿Sí? ¿Tienes alguno? Sí. No, pues por eso. Tenía, pero bueno, ahorita por cuestión de espacios no tengo, pero en algún momento he de tener. ¿Frío o calor? Híjole, prefiero el frío. Lo lamento por personas en condiciones de vulnerabilidad, que es mejor el calor. Pero bueno, me preguntaste y respondo. Sí, no, para ti. A ver, esta está muy buena. A ver, Charlotte, ¿no tener dientes o no tener internet? Ay. Pues prefiero tener dientes. ¿verdad? Me encanta comer, ¿no? O sea, realmente me encanta comer y el internet, pues el internet, yo crecí sin internet. Fíjate que sí. Y me preguntan en algún momento, oye, ¿no se fastidiaban? ¿Qué esclavos nos hemos vuelto, verdad? Sí, y es terrible, ¿no? O sea, fíjate que el internet hoy en día es un derecho humano. Y si se ponen a revisar la Constitución, ahí está previsto que el internet es un derecho humano. O sea, siendo así, no están en riesgo sus dientes. Así que no están en riesgo los dientes. Así que podemos emparejar una cosa con la otra. Siendo un derecho humano, pero espérenme, no tengo por qué perder los dientes porque siendo un derecho humano. Así es, puedo tener ambas cosas. ¿Verdad que sí? Pues Charlotte, te agradezco. ¿Algún mensaje que nos hayan escrito? Dice Susana Soriano a la Torre, retomando el tema de cine, ¿cuándo tenemos alguna sala de cine en Carrillo Puerto? Excelente. Sería, fíjese que también, excelente. Pero bueno, lo hemos platicado aquí, amiga Susana, y que hace todavía unos meses era el debate social en Carrillo Puerto,
de que si cine se cambiaba este espacio que estaba dedicado para un cinema por este centro comunitario. Fue un tremendo debate social, pero siempre va a haber una respuesta contundente, pero además tiene que haber una respuesta real. Y justamente en ese tiempo comentaba la presidenta municipal, Paoli Pereira, que no era un capricho simplemente eliminar la posibilidad de un cinema, que tener quizá en espera a empresarios que quieran venir a invertir en Carrillo Puerto sería genial, pero habían varias razones y entre ellas me acuerdo de dos. Si en algún momento algún empresario estuviera interesado en Carrillo Puerto, evidentemente el lugar que antes tuvo el cinema no era el mejor lugar. ¿Por qué? Porque en su momento fue funcional, funcionó para una sala de cine. Ahora las cadenas que traen cinemas, y no soy la vocera, lo digo porque es la información que yo tuve en su momento, las cadenas o las firmas comerciales que traen cinemas a las diferentes ciudades vienen con un concepto de plazas. Entonces es cine más diferentes negocios y pues obviamente ese lugar no era funcional. Por otro lado dijo, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que esté la fila de empresarios tocando las puertas de Carrillo Puerto y que vengan a invertir. No es la realidad, no existen empresarios en este momento interesados en un cinema en Carrillo Puerto o en establecer una firma que traiga cinemas y alguna plaza comercial, que sería por supuesto genial. Y claro que cuando nos enteremos lo anunciamos con bombos y platillos, pero en la realidad de ese tema en lo particular, créanme que todos esperamos que pase algo en tema también de entretenimiento. Una sala de cine sería una gran opción, pero en el concepto real de ese punto, en ese lugar, y porque se cambió y se generó el debate y la gente protestó y justamente se inconformó por la libertad que nos da poder expresarnos, más en un país de libertades como nuestro país, que estamos pues protegidos por tantas leyes que nos dan ese derecho. Y pues bueno, esa es la razón que yo les platico y que la traigo siempre a la memoria, porque pues habrá gente que no sabe que se generó todo un debate en medio de esa historia. Así es que esa es la situación, Susana, y cuando haya un anuncio de un cinema o algún interés, por lo pronto, pues por supuesto que lo vamos a platicar. Charliet, ¿algo que nos quieras decir para cerrar? Pues más que nada agradecerte el espacio, Gina. Creo que es un tema que vale la pena platicar, como muchos otros que has abordado aquí en tu espacio, y que el derecho es una materia que bien vale la pena considerar para estudiar con seriedad. La gente se lo merece, uno mismo que quiera estudiar derecho se lo merece, estudiar una carrera bien. Es lamentable que una persona que quiera estudiar derecho piense que lo va a hacer porque es una carrera fácil. Entonces, ¿en qué condiciones él se ubica? Hay que buscar siempre algo que valga la pena, y el derecho es eso, vale la pena. Te agradezco mucho, Charliet, tus palabras, y seguramente quedará ahí. Esperemos que sea, por supuesto, atraída por quienes hoy son parte de esta profesionalización en Felipe Carrillo Puerto, y que no deja de ser una gran opción de un pueblo que por supuesto que todos queremos que se desarrolle. Te agradezco infinitamente que hayas tomado tu tiempo esta mañana. Muchísimas gracias a usted que nos sigue a través de esta plataforma digital Distrito Centro. Le agradezco sinceramente que nos siga todos los días. Mañana, como siempre, una entrevista importante. Si es que voy a empezar a adelantar algunos temas, fíjese que si me confirman hoy la entrevista, podría ser que mañana tengamos en esta mesa a extranjeros que decidieron algún día venir a Felipe Carrillo Puerto y se sentaron aquí, se quedaron aquí en esta ciudad. ¿Y por qué lo hicieron? Vamos a esperar que nos platiquen sus historias, pero también carrilloportenses que algún día se fueron de aquí, de su terruño, y están en otros países. ¿Por qué lo hicieron y qué hacen hoy en día? Son temas que próximamente estaremos trayendo para que usted pues también nos acompañe en cada transmisión. Soy Georgina Gómez y como siempre será un placer servirle a través de la comunicación, como siempre, mañana en otro espacio similar. En tanto, que Dios lo bendiga mucho. Hasta entonces.